tal? Buenas noches, Bruno. Nos vas a certificar con estos casos que posiblemente no estemos solos, ¿no? Bueno, yo siempre he sostenido que no estamos solos, eso no es nuevo. Hay una película que yo creo que vio muchísima gente hace unos años, una película protagonizada por Bruce Willis, pero había un niño que dijo esto, y es una de las escenas importantes y una de las escenas épicas en esa película. El niño, el protagonista de la película, decía: en ocasiones veo muertos. Y es que hay niños, Laura, que en ocasiones han visto muertos o no muertos, pero algo extraño. Bueno, los que hemos visto muertos somos más de uno, de dos y de tres. Otra cosa es que te crean, porque cuando eres un niño lo más fácil es que nadie te cree y se piense que son imaginaciones. Pero si vamos a hablar de eso, sobre todo de muchos casos donde personas, sobre todo niños, ven presencias, tienen experiencias con presencias que luego con el tiempo son capaces de explicarlas, pero que de niños no son capaces de muchas veces ni de procesarlas correctamente. De niños incluso son experiencias normales. Somos los adultos los que le damos otra interpretación a estos casos. Bueno, porque, a ver, tú ponte el caso, un niño no tiene el filtro de los años vividos ni de lo que es lógico y lo que no es lógico. Para ellos cualquier cosa es factible. Entonces, para ellos ver un fantasma, en su realidad nadie les ha explicado que eso no puede ocurrir, que eso no existe, con lo cual para ellos puede ser algo perfectamente normal. Vamos a contar algunos casos, por ejemplo, el de esta niña cuando tenía 6 o 7 años, cuando iba a visitar a una tía suya, pasó lo siguiente. Bueno, el caso es que como todas las niñas o niños de esa edad, pues estaba muy aburrida, veía a su tía y a su madre hablando y estaba un poco harta, con lo cual decidió subir a la segunda planta del edificio, del piso, y ponerse a jugar por sí sola. Vio un balcón con grandes vidrieras y unas cortinas de estas flotantes de plástico, de estas como la que cuelgan hasta el suelo, y le pareció divertido pues enrollarse en ellas y empezar a dar vueltas sin darse cuenta que estas cortinas estaban pegadas a la escalera y que no había ninguna barandilla, es decir, que era fácil que pudiera perder el equilibrio y pudiera caer por las escaleras para abajo. Empezó a girar y de pronto ella dice que sintió una mano que le agarraba por detrás de la camiseta fuerte, realmente con energía, y sintió luego otra mano diferente que tiraba de ella hacia atrás, haciéndola darse cuenta y poniéndola de cara al vacío, al sitio donde estaba jugando, para que ella misma viera el peligro que estaba corriendo. El caso es que primero pensó que había sido su madre o su tía, pero cuando se volteó y se dio cuenta de que no había nadie, el susto fue morrocotudo. Ella lo recuerda como que bajó corriendo las escaleras gritando, diciendo que alguien invisible la había agarrado, y no fue hasta el cabo de un tiempo que su tía, porque supongo que en aquel momento tampoco la quiso asustar, le dijo que no era la primera vez que ocurría algo parecido, y es que en esas escaleras había perdido la vida hacía unos 80 años más o menos una mujer a pocos días de su boda, precisamente cayéndose por esas escaleras al vacío. O sea que bueno, que a veces también nos ayudan. Casos como por ejemplo el siguiente que nos vas a comentar tiene que ver con unas escaleras, con unos pasos que se oyen, con un perro, una historia fascinante también. Esta es otra de las cosas que a veces no somos conscientes, y es que los animales tienen una capacidad auditiva muy superior a la nuestra. Cuando en alguna casa ocurren fenómenos paranormales, ellos son por mucho los primeros en darse cuenta, en ponerse alerta. No nos sorprendas alguna vez en alguna casa, en algún lugar donde ocurren fenómenos, el primero que sale huyendo o que empieza realmente a acongojarse sea el perro o el gato que esté en el lugar, ¿no? Y aquí, como comentabas, hablamos de que la abuela de unos amigos de la persona que explica la historia estaban de viaje, y le pidió por favor si podían verificar que la casa estaba bien y sobre todo que su perro estaba bien, que tenía comida y que no tenía ningún problema. El caso es que ellos lo que esperaban era llegar a casa y encontrarse al pastor alemán saltándoles encima alegre y contento. Pero sin embargo entraron en la casa y el perro no parecía estar allí. Estaba completamente todo en silencio, oscuro. Empezaron a recorrer la casa y decidieron subir al segundo piso, donde escucharon algo que no tenía muy claro qué era. Estaban ya pensando incluso en llamar a la policía, cuando de pronto se dieron cuenta, escucharon como una especie de campanilla, y entonces se dieron cuenta de que esa campanilla es la que le colgaba al perro del cuello. El caso es que eso les dio a entender que el perro estaba arriba. Pues cuando subieron, lo curioso del caso es que se encontraron al perro completamente temblando, muerto del miedo en un rincón. Buscaron por toda la casa y no entendían qué es lo que le pasaba al animal. Pero cuando la abuela volvió, les dijo que eso no era tan extraño, que su antiguo marido fallecido,
que debía tener mucho genio y no debía ser precisamente una buena persona, seguía allí asustando a veces a los que vivían en la casa. El siguiente caso tiene que ver con un gato y tiene que ver, la escena es casi de película, una pareja, abrazados, ella se queda dormida, ¿y qué es lo que ocurre? Pues bueno, el caso es que se despierta, el chico se despierta y le parece en aquel momento, cuando abre los ojos, ver que su novia entra en la habitación con el gato en brazos. Sin embargo, se gira y al girarse se encuentra que su novia no está donde él pensaba, sino que está a su lado, dormida en el sofá. Vuelve a voltearse y ve al gato completamente solo. En aquel momento supongo que él tampoco era consciente de si aquello era realmente una visión, era un viaje astral de su novia o qué es lo que había visto, pero el susto se lo llevó. Como también se llevó el susto el siguiente testigo cuando miró al espejo. Pues sí, en este caso estaba echándose la siesta una chica con su pareja, cuando de pronto, en una habitación que tenía bastantes espejos, por lo visto, se desveló y en uno de ellos, en uno de esos espejos, le pareció ver como que su pareja estaba de pie en algún punto de la habitación. Lo llamó, le dijo que volviera a la cama, pero lo curioso es que de repente la contestación vino de su lado, de la cama donde ella estaba, un poco sorprendido, ¿no? Como diciendo, estoy aquí, ¿por qué me llamas? En aquel momento, imagínate el sobresalto de la chica, que volvió a girarse al mirar el espejo asustadísima, pegó un grito, y el chico, que lógicamente abrió los ojos y se incorporó, también pudo ver esa sombra masculina en el espejo reflejada, que de pronto desapareció. Otro caso que nos vas a comentar ahora, pensemos en la escena, varios niños, niñas en este caso, están jugando y pasa algo. Bueno, estaban, digamos esta niña estaba con su madre, visitando a una amiga de su madre. Tenía ella 8 años en aquel momento y él estaba pues con una serie de juguetes mientras su madre hablaba con la amiga. De pronto se oyeron como algo que rebotaba en la escalera, y para aquellos que les gusta el cine del terror, pues quizás la escena recuerda un poco al final de la escalera, porque la verás, de repente se giran y por esa escalera empieza a caer una pelota que va botando escalón a escalón. No había nadie que la hubiera podido lanzar y, lógicamente, las 3 personas que estaban ahí, la niña, la madre y la amiga, se quedaron mirando entre ellas por un segundo sin entender de dónde había salido aquella pelota. Pero lo peor no fue eso, fue que la pelota emprendió el vuelo y empezó a dar golpetazos de un lado a otro por las paredes de la habitación hasta acabar rompiendo una ventana. Como te puedes imaginar, las 3 salieron espitadas, como pies en polvorosa de la habitación y del lugar. Es una escena, como dices tú, muy cinematográfica, pero es que el cine ha imitado la realidad. O sea, no es que el cine haya provocado la realidad, sino que una serie de casos han provocado que esa escena de las escaleras, esa escena de las pelotas, esa escena de los pasos que hemos comentado algunos casos, pues se reproduzcan en el mundo del cine porque son muy cinematográficos. Bueno, de hecho, fíjate, nosotros en el último congreso, en el de Misterio, yo y Lorenzo, precisamente, estuvimos hablando de eso, ¿no? De casos que habían sido llevados al cine, casos reales. La gente muchas veces piensa que solo son películas, y no, están basados en casos que a veces incluso la realidad supera la ficción. Y el cine ha demostrado mucho eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Mira, te voy a explicar otra historia también de estas curiosísimas, ¿no? Aquí hablamos de un bebé. Y además de esto, luego te explicaré una cosa que me pasó a mí con mi hija hace unos años que también me dejó muy sorprendida. En este caso hablamos de un niño pequeñito, quizás de 2 años como mucho, que todavía está en la cuna, y que de repente se despierta gritando, pero gritando realmente con gritos de pavor. La madre corre a la habitación a ver qué le pasa al niño, encuentra al niño levantado, agarrado a los barrotes de la cuna y señalando una esquina de la habitación. La madre no entiende qué pasa, pero lo ve al niño tan fuera de sí que decide llevárselo con él a la cama. Cuando el niño ya en la cama se duerme, la madre lo vuelve a coger, lo devuelve a su cuna y a los pocos segundos la escena se repite, pero esa vez la madre sí que pudo ver lo que ocurría, y es que en la esquina de aquella habitación había algo horrible, algo que según la madre jamás podrá olvidar. Y ahí te cuento la historia que te iba a contar, una historia que me pasó a mí con mi hija cuando tenía 3 años. Fue algo muy parecido. De hecho, hay la época típica de los terrores nocturnos. Sí. Y yo pensé primero que quizás era eso. De hecho, tanto yo como mi exmarido pensamos lo mismo, porque ella se levantaba muchas noches señalando un punto de la habitación diciendo que ahí había un hombre que la miraba, ¿no? Pero, claro, mi exmarido, sabiendo que yo tengo esa facilidad también para conectar con el otro lado, un buen día me dijo, dice, pero tú ves algo. Y claro, esto es algo que la gente desconoce, pero no porque alguien lo vea lo tiene que ver todo el mundo. No necesariamente lo que se manifiesta de forma igual delante de las personas que están, aunque sean sensitivas. Yo en aquel momento no lo vi. Pero sí que es cierto que una mañana que la niña dijo también nuevamente que veía a ese hombre en la habitación, me pareció ver una sombra deslizarse rápidamente fuera de ella.
Nunca más ha vuelto a pasar, pero fue una experiencia de este estilo. La verdad es que es una experiencia que además se vive en primera persona, que son parecidas a estos casos que nos comentas. Los Totalmente. niños se demuestra que tienen dos cosas, una percepción especial, pero que también estas capacidades se pueden heredar en cierto modo, ¿no? Se pueden heredar, pero aparte de heredar o no heredar, también es cierto que cuando somos muy niños, como no tenemos esa especie de velo de la educación o de la conciencia, quizás es mucho más fácil que estas cosas interactúen con nosotros. Con la edad aprendemos a bloquear, a cerrar y a dejar de creer en ellas, ¿no? Pero aparte sí que es cierto que hay un porcentaje de casos en que se heredan, aunque también te digo que con mi hija no me ha vuelto a pasar nunca más, por suerte para ella, porque también te digo que es complicado gestionarlo, Supongo que es que no existe un libro de instrucciones para eso, existe para muchas otras cosas, no pero para eso, ¿cómo reaccionar, no? No lo hay. O sea, yo siempre digo que yo hasta que no aprendí un poco a cómo convivir con ello, hubo momentos complicados. Desde luego que sí. Como momentos complicados es el que vivió este grupo de amigos. ¿Quién no ha visto esa escena? ¿Qué es lo que pasa? Pensamos en que pasan otras cosas, pero estamos hablando de una fiesta de pijamas, que esas fiestas existen, pero pasan cosas un poquito raras. En este caso eran unos amigos que vivían en un antiguo palacio del año 1900 aproximadamente. De hecho, los hermanos del amigo en cuestión siempre habían dicho que en el sótano solían ver a una mujer, a una especie de señora, que no les asustaba, no hacía nada, pero que estaba ahí presente, ¿no? El caso es que esa noche, que todos durmieron ahí en diferentes habitaciones, la protagonista de la historia se despertó porque oyó que alguien hablaba excesivamente fuerte. Al mirar al lado vio que la chica con la que compartía habitación no estaba, pensó que es que estaría abajo con otros compañeros hablando y decidió irse para abajo, bajar las escaleras y para ver qué estaba ocurriendo. El caso es que la chica no estaba ahí, la chica estaba en el baño y al poco rato salió de él y se dio cuenta que su compañera de habitación no estaba en la habitación, había bajado abajo. ¿Qué ocurrió con la que bajó abajo? Pues bien, cuando estaba a mitad de escalera, cada vez empezó a notar que el sonido era más fuerte, que realmente había una conversación bastante subida de tono, pero cuando llegó abajo no existía ni la conversación, dejó en seco de oírse el ruido de la sartén como si estuviera friendo bacon o algo parecido. Lo que no dejó de olerse fue esa especie como de olor a fritura, ese olor continuaba impregnado en toda la estancia, pero el fuego estaba completamente frío y no había rastros de que nadie hubiera estado ahí. Descolocada, más bien asustada lógicamente, subió arriba a la habitación de vuelta y se encontró pues con la chica que estaba en el baño y le explicó la historia. La chica se quedó muy sorprendida, no entendía nada, pero le dijo que igual habían sido una imaginación o quizás habían sido voces de otro sitio, que se durmiera. Lo curioso vino al día siguiente, cuando el hermano de la chica en cuestión, de la que estaba en el baño, les dijo a ellas dos que qué habían estado haciendo durante la noche, por qué habían estado haciendo tal ruido y tal estruendo en la cocina y qué cocinaban a esas horas que no tenían ni pies ni cabeza. Ahí es cuando se dieron cuenta que la historia era verdadera y que realmente había algo que no controlaba ninguno de ellos. El caso es que esta gente acabó por mudarse de casa, pero el fenómeno les siguió. Y esta es otra de las cosas curiosas a veces de estos fenómenos, que no son el lugar, sino son las personas que los provocan o que los llevan impregnados en ellos, no solamente en el sitio donde viven. Los fenómenos van, insistimos, con las personas que evidentemente necesitan una casa, un contexto, un lugar en el que manifestarse, pero son las personas las que parece que tienen la chispa para encender la llama. Es como si fueran antenas, canales, ¿no? Hay gente que, como me pasa a mí, que evidentemente lo que hacemos es amplificar lo que en un sitio puede ocurrir, es mucho más fácil de contactar cuando una persona asiste en ese lugar. Hay personas que lo que hacen es provocar el fenómeno, son personas que quizás provocan pues desde fenómenos de telequinesis hasta poltergeist en estados de nerviosismo, en estados alterados o de cansancio incluso. Hay personas que lo que hacen es que esos entes se arrapen a ellas y los persigan de sitio en sitio. O sea, hay diferentes tipos de sucesos. En cualquier caso, lo que decíamos, no son vinculados tanto al lugar como a la persona en sí. Y luego también el mundo de los sueños parece ser una ventana para este tipo de fenómenos. En este caso hablamos de una chica que tenía la facilidad o la desgracia, porque no tiene que ser nada agradable, de soñar con personas conocidas en el momento de su muerte. Decía que veía su funeral, que veía a las familias llorando
Y, por desgracia, en uno de estos sueños llegó a ver a su hermano también, el funeral de su hermano muerto. De hecho, al poco tiempo de soñar eso, su hermano se suicidó y evidentemente tuvo que asistir a su funeral. Esa chica decía que llegó un momento que le daba incluso miedo dormirse. Imagínate, ¿no? Desde luego que sí, es normal, porque algo parecido le pasaba a la siguiente protagonista de la que vamos a hablar, de nombre Eva. Efectivamente, en este caso, esta chica decía que sobre todo tenía presentimientos, cosas que se le anticipaban, pero sobre todo de hechos muy negativos, que también tiene su lógica para los que no lo sepan, porque evidentemente cuando nosotros emanamos sensaciones, emanamos emociones, por desgracia, las más fuertes suelen ser las más negativas. Entonces, para un sensitivo es mucho más fácil percibir desgracias que percibir alegrías, desgraciadamente, y valga la redundancia, ¿no? El caso es que esta chica, pues lo que decía, durante mucho tiempo percibía cosas negativas, muertes traumáticas, trágicas, y en una de estas tuvo la preconición de que el padre de una de sus amigas iba a morir de una situación trágica y traumática. De hecho, durante el mes de agosto de ese mismo año, el padre de una de sus amigas murió atropellado de forma además muy cruel y muy sangrienta, ¿no? Pero eso le pasaron en diversas ocasiones. Hasta cerca de 10 veces tuvo esas especies de premoniciones horribles sobre gente conocida. Decía que también a veces experimentaba presencias terroríficas y que la vez que más miedo pasó fue la vez que vio al señor que ella denominaba el señor del sombrero. Decía que era una figura que durante mucho tiempo seguramente había estado cerca de ella, pero en aquella ocasión fue cuando realmente tuvo la sensación de verla más de cerca, ¿no? Y es que sobre las 4 de la mañana escuchó una voz femenina que la llamaba. Ella dio por hecho que era su hermana y de momento intentó ignorarla porque tenía sueño, pero como no paraba de insistir, se incorporó. Y a escasos 40 centímetros se dio cuenta que había algo que no era desde luego su hermana. Era la figura de un hombre con un sombrero de ala ancha y de rostro alargado. Las facciones no se terminaban de distinguir, no podía ver sus ojos, pero sabía que la estaba mirando. Era algo negro, algo oscuro, algo pérfido incluso. Ella tenía la sensación de que llevaba ahí mucho tiempo, pero no solamente aquella noche, sino en toda su vida, que le seguía y que iba a seguir siguiéndola durante el resto de sus días. O sea, también tela, ¿no? Desde luego que sí. Lo que le pasaba a Eva era tremendo, como lo que le pasaba también a Jorge. Bueno, en este caso es curioso. Mira, a Jorge lo que le ocurrió es que su padre tuvo una parada cardiorrespiratoria en mitad de la calle. El caso es que un vecino le salvó la vida haciéndole el boca a boca y haciéndole pues compresión en el pecho, ¿no? Él pasó 3 días en coma en la UCI y en la planta del mismo hospital ingresaron a Jota, un amigo de la infancia de su hijo, del que estaba con el padre, que acabó muriendo en el hospital debido a un cáncer terminal, ¿no? Cuando su padre despertó de aquel coma, le dijo algo curiosísimo a su hijo. Dice, ¿sabes quién ha venido a visitarme? Le dijo, pues no tengo ni idea. Tu amigo Jota. Claro, imagínate la cara del chaval cuando le dijo eso. Él sabía perfectamente que su amigo, 24 horas antes, acababa de morir en ese mismo hospital. ¿Casualidad? Pues no sé qué decirte. No lo parece, o no. Es otro tipo de casualidad, desde luego. ¿Y qué fue lo que vivió Lu? Pues en este caso, Lu, que tenía 28 años cuando vivía esta experiencia, explica que tenía una amiga que vivía en una casa muy grande en Ajusco. Ella tenía un hermano pequeño y un día empezó a decir que veía un amigo imaginario al cual llamaba curiosamente el niño de los ojos de Batman. Un apodo bastante extraño, ¿no? Uh-huh. Era un niño que además insistía muchísimo en que tenía esa presencia, que incluso llegaba a molestarle y que no parecía el típico amigo invisible que el niño toma o deja a su antojo, ¿no? Un día, Lu, que estaba en la casa con su amiga, al despertarse, un día que se quedó a dormir, se dio cuenta de que había un niño allí que pensaba que era el hermano de su amiga, pero no. La sorpresa vino cuando al girarse descubrió precisamente a ese niño pequeño que no es que tuviera ojos de Batman, sino que no tenía ojos, sus cuencas estaban absolutamente vacías. Imagínate la impresión. El caso es que al descubrir a este niño, al darse cuenta de que realmente no era una imaginación, no era un amigo imaginario, sino que era un fantasma, era algo real, no se le ocurrió otra cosa que intentar hablar con el hermano, con el que veía al niño, y decirle que intentara preguntarle a ese niño qué es lo que le pasaba, qué es lo que quería, porque al final ya no era solo ella, era toda la familia que sentían que había una presencia que además perturbaba la convivencia del hogar.
El caso es que finalmente consiguieron que el niño preguntara al supuesto fantasma qué es lo que quería, qué buscaba, qué necesitaba, y la respuesta fue curiosa. El niño dijo que lo que andaba buscando era su carrito, un carrito de juguete que había perdido y que echaba de menos. ¿Qué hicieron? Pues compraron uno nuevo. Compraron uno nuevo y se lo dejaron en la parte alta de la casa donde el niño solía manifestarse más a menudo. El niño dejó de molestarles, nunca más volvieron a saber de él. Jolín, el caso también de Lu, bastante tremendo. Sí. Fíjate, es que los niños bueno, son casos espectaculares lo que nos estás contando, este de Lu, el anterior que nos contabas de Jorge, el de Eva, el de Kate también, que nos vas a contar, también es tela. Es que todos los casos son muy importantes. Sí, son impactantes, sobre todo. Sí. En este caso, esta chica decía que le asustaba mucho por las noches dormir sola en su cuarto, porque siempre recordaba que al estar dormida solía despertarse con la sensación de que alguien le hacía cosquillas en la palma de su mano. Pero no solo eso, aún peor, que a veces quería abrir los ojos y no podía. A veces, cuando dormía boca abajo, notaba que alguien presionaba su espalda y que no era capaz de darse la vuelta. En muchas ocasiones tuvo la sensación de que alguna presencia compartía la cama con ella. El caso es que una de esas veces consiguió realmente voltearse, consiguió despertarse del todo y pudo ver frente a ella una especie de figura cuyo rostro estaba desaparecido por un remolino de color negro. Pues como te puedes imaginar, el susto fue tremendo. En ese momento, cuando ella tuvo esa visión, que además solían estas visiones ir acompañadas de una cierta parálisis del sueño, bueno, el caso es que su madre en ese momento justo entró en el hospital a decirle que había una emergencia familiar. Y la verdad es que, como dice ella, nunca supo realmente si quizás esa especie de presencia, lo que estaba vaticinando, era esa emergencia, y intentaba avisarla de que no se durmiera porque tenía que salir rápido de casa. Jolines, todos los casos son, entre comillas, preciosos. Tremendos. Jolines, los que nos estás contando. Aún vas a contarnos alguno más. Por ejemplo, el de Adriana. Bueno, este es quizás de aquellos típicos de película de terror, ¿no? Te imaginas una chica que está sentada en su sala de estar, tan tranquila, hablando por teléfono con su chico, y de pronto, cuando mira por la ventana, ve que alguien cruza el jardín, un hombre cruza el jardín. Hasta ahí podíamos pensar que simplemente se tratara de un ladrón o de alguien que se había colado en la propiedad. Pero no, lo más inquietante del caso es que ese hombre, esa sombra que ella vio pasar por el jardín, salió atravesando un muro de la casa y acabó desapareciendo por otro de los muros colindantes, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Pues dejó el teléfono, tiró el teléfono, salió corriendo hacia la pared por donde se supone que el hombre había vuelto a desaparecer, que era la de su habitación, pero ahí no había nadie. Y el siguiente y último caso, vamos a dejar de dormir a la gente. Pero, sí, no es cuestión de traumatizarlos. Desde luego que sí, pero vamos a contar el de Pepe, es necesario, ¿eh? Bueno, Pepe es un diseñador, y Pepe lo que hizo fue pues una de esas tonterías que a veces cuando somos adolescentes podemos llegar a realizar, y fue pues realmente ir a un cementerio con un amigo cuando era adolescente y robar un cráneo. Les pareció divertido, se lo llevaron y lo puso en su estudio de decoración encima de una especie de pequeña columna, ¿no? Pero lo curioso del caso es que al poco tiempo de llevarse ese cráneo todo les empezó a ir muy mal. El gato de su amigo murió en esas extrañas circunstancias. Él sufrió un accidente gravísimo de moto que le tuvo además durante pues bastantes días inmovilizado. Todo parecía que iba como de mal en peor y no entendía la razón. El caso es que a unos 100 kilómetros de distancia, sin saber nada de esto, la madre y la tía de Pepe, que estaban de vacaciones, decidieron visitar a una vidente. Esas cosas que a veces hacemos de ir a tirarnos el tarot o algo similar, ¿no? El caso es que casi solo empezar la sesión, la mujer las miró con preocupación y les dijo que tenían que solucionar lo que habían hecho, porque se había cometido un tremendo sacrilegio y que eso tenía un precio que pagar, que lógicamente tenían que devolver las cosas a su lugar de origen. Ambas se miraron sin entender nada porque no sabían de qué iba la historia, no tenían conocimiento de lo que había hecho su hijo ni el amigo. El caso es que cuando luego por la noche llamaron a su hijo y estuvieron hablando por teléfono tan amigablemente, la madre se le ocurrió comentarle al hijo que habían ido a esta vidente y extrañada le comentó precisamente la historia que la vidente les había explicado. Él no le dijo nada a su madre porque pensaba me va a caer una bronca del 15, pero solo colgar el teléfono llamó a su amigo y le explicó
¿qué les había dicho la vidente? Que es que la vidente les había dado instrucciones de qué ritual tenían que hacer para devolver ese cráneo al cementerio y que la mala suerte desapareciera. Y evidentemente te puedes imaginar cuánto tardaron, ¿no? 5 minutos, vamos, claro, en irse de vuelta al cementerio y dejar las cosas como estaban. Bueno, pues después de todos los casos que hemos contado, lo mejor es irse a descansar, irse de viaje, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tenemos que hablar en estos momentos de 3 cosas. ¿No? Vamos a hablar de 3 cosas, o 4, básicamente, sí, ¿no? Uno es la ruta del símbolo y la mitología celta, una ruta que es muy breve, que partirá el 29 de noviembre al 1 de diciembre desde Madrid, con la compañía, como no, de Lorenzo Fernández Bueno y de Juan Ignacio Cuesta. Una ruta fantástica por la España que todavía conserva los símbolos y la tradición celta, pero un poco después, ya en Navidades, tenemos uno de los viajes, de los grandes viajes que solemos organizar siempre desde Prisma, desde Año Cero y desde lo que es la revista de Misterio, ¿no? A uno de los países que es la cuna de la civilización mundial, ¿eh? Efectivamente, vamos a irnos a Grecia, una noche de fin de año única, porque imagínate pasar la noche de fin de año viendo el Partenón, o sea, eso tiene que ser mágico, no, lo siguiente, pero aparte recorrerán lugares tan especiales como puede ser el oráculo de Éfeso, lugares fascinantes, pues como puede ser también lo que te decía, la antigua Grecia, Atenas, lugares maravillosos de la mano, en este caso, de Josep Guijarro y de Miguel Pedrero. Vamos, qué mejor compañía para recorrer un país tan hermoso y tan bonito como puede ser Grecia. Y esto que hemos comentado y lo que vamos a comentar ahora, insistimos en una página web, la gente puede conseguir toda la información, ¿no? En Espacio estamos Misterio. Hablando, efectivamente, de espaciomisterio.com. Ahí tenéis todos, siempre en el apartado de viajes y congresos, tenéis todos los viajes que estamos realizando, todos los congresos a los que podéis asistir, y clicándolo, pues podéis acceder a la compra del pase para ir con nosotros, lógicamente. Pero como te decía, ya no solamente un tema de viajes, sino que tenemos 2 congresos futuros que son a cuál mejor, ¿no? En breve tenemos el Congreso del Poder Oculto de Nuestra Historia, un congreso sobre templarios y masones en el cual tú eres parte y partícipe y organizador, ¿no? Un congreso donde tenemos figuras tan entrañables, tan importantes dentro del mundo de la historia, pues como puede ser José Luis Corral, como puede ser, por ejemplo, Margarita Torres, Pepe Rodríguez, Juan José Sánchez Oro, Cristina Martín Jiménez o tú mismo. Y bueno, y cuéntanos tú de qué vais a hablar. Bueno, de muchas cosas, de ese poder oculto de esos grupos. Vamos a hablar de templarios, de masones, de rosacruces, de grupos ocultos, de sociedades discretas que ahora mismo están detrás del poder. Son quizá la parte que no se ve, es la cara B de ese poder. Pero fíjate, los nombres son extraordinarios, los que van a estar y los que nos han dicho que van a venir. José Luis Corral, uno de ellos, una de las personas que más sabe sobre historia en nuestro país. Es un personaje fascinante, José Luis Corral, como lo es Margarita Torres, que también va a estar con nosotros y que podemos decir que es la persona, además de una de las medievalistas más prestigiosas del mundo, es la persona que descubrió y que identificó y que localizó el Grial, que ahora se encuentra en León. Va a estar Cristina Martínez, que es la máxima experta mundial en el Club Bilderberg. Juan José Sánchez Oro, que nos lo has mencionado, compañero nuestro, nos va a hablar de los Illuminati y de otros grupos que están detrás del poder. Y también hemos mencionado y has mencionado la figura de Pepe Rodríguez, que es uno de los mejores, si no el mejor especialista en España en sectas, y que escribió un libro fascinante sobre las vinculaciones al poder de los Rosacruces. Nada más y nada menos, ¿eh? Y eso el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid. Así que ya sabéis, o sea, entrar en la página y comprar las entradas. Pero también tendremos a finales de noviembre otro congreso, el 23 y 24 de noviembre en el mismo lugar, en el Hotel Meliá Barajas de Madrid. Tendremos el primer congreso de superación personal. Un congreso, además, que mezclará temas tan diversos y tan apasionantes como las claves del éxito, como la superación, como, por ejemplo, la psicología, las emociones, cómo las gestionamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos complejos también, cómo superar esos complejos. Con Pedro García Aguado, por ejemplo, que es el que conocíamos todos como el hermano mayor, hablando de los adolescentes, de la prevención y tratamiento de las conductas que los adolescentes a veces tienen. Gente tan famosa como Ramiro Calle, experto y pionero en la enseñanza
enseñanza del yoga, una disciplina única en el mundo. Miguel Ángel Tobías, que es productor y director de proyectos audiovisuales, que siempre busca casos precisamente humanitarios y casos de superación para llevar a la gran pantalla. El último fue el caso, por ejemplo, de la chica esta que estudió toda la carrera y todo siendo ciega y sorda-muda, que tiene lo suyo el tema. Y que consiguió todo teniendo todo en contra, ¿eh? Efectivamente, o sea, un caso único en la historia, pero también tendremos, por ejemplo, a Ruth Nieves, autora de diferentes libros y coach, tendremos a Marian Rojas, hija del famoso psicólogo Enrique Rojas, que también nos enseñará y nos dará claves para mejorar nuestra vida, a Danina Ekitzele, una youtuber que está súper de moda y que es especialista precisamente en el tema de los complejos y de reforzar la personalidad, o sea, un congreso único que no os podéis perder. Será el 23 y 24 de noviembre en Madrid y lo mismo, espaciomisterio.com, tenéis toda la información. En espaciomisterio.com está toda la información, nos la cuenta aquí, como siempre, en Ecos del Pasado, Laura Falcó Lara. La semana que viene nos volvemos a escuchar y nos vuelves a dar un poquito de miedo, ¿no? La semana que viene igual hablamos de películas, que bueno, hay algunas que tienen su tela. Sí, y de los casos reales hemos comentado. Muchas de esas películas certifican eso, que a veces la realidad supera la ficción, pero eso lo contaremos la semana que viene, ¿vale? Venga, buenas noches a todos. Muchas gracias.